en muchas ocasiones y hemos hablado mucho sobre el tema, y ella era una mujer magnífica, pero era de piñón fijo, como decimos, que ella tenía un criterio y no quería saber nada más de otras posibles interpretaciones, y todas las objeciones que se le podían hacer y que no se le hacían, pues obviamente por respeto y porque bueno, ella estaba en su derecho y con elementos de juicio suficiente para opinar lo que quisiera, pero las razones en contra de su tesis, pues bueno, no las prestaba atención, no era muy... Sí, por supuesto. Pero podemos hablar también... Perdona, Iker, no, yo si me lo permites, Fernando, igual voy a discrepar un poco con Andrés. Está viendo dibujos y yo creo que... Es que sois fantásticos poniendo pie. Andrés... Dice izquierda, el astronauta saluda al cielo. Arriba, las escafandras, y son dibujos absolutamente infantiles, típicos de esa escultura. Que, hombre, tú quieres aquí una escafandra, pues no. Pero probablemente yo voy a discrepar con Andrés, si me permites, Fernando, esas palabras, ¿no? porque dice, estas figuras... se les llama así, no porque lo sea. Perdona, Fernando, estas figuras que él dice que son erosiones, resulta que tras 40 años de investigación son patrimonio de la humanidad. No hay otras en el mundo como estas. No, he dicho las figuras, hablaba de las pistas. Bueno, claro, es que yo también te hablo de las figuras, ¿no? Que hay dibujos muy curiosos. Pero si me permitís, yo pondría un poco de misterio en el asunto. Estamos hablando de un tema bastante serio y yo creo que sí que es misterioso, ¿no? Hablabais de una profesora alemana que lleva ahí 40 años investigando. Nos imaginamos a esa señora de pelo blanco subir las escaleras, midiendo las pistas. Pero tienes razón, Fernando, yo pienso, al menos en mi corta experiencia ahí en Perú, que tenía unas ideas muy concretas, ¿no? Unas ideas que era demostrar el científico que tiene su idea preconcebida y quiere demostrarlo. Sin embargo, lo que es cierto es que María Reche, algunas figuras que sacáis en ese reportaje vuestro, hay algunas figuras desconocidas por completo, que se pierden pampa colorada abajo, en territorios apenas casi vírgenes o muy poco visitados, y que son figuras, Fernando, muy extrañas. Tú las has podido ver. Son figuras que no tienen nada que ver con animales, con pájaros, son figuras, como dice el amigo Andrés, que se ríe del astronauta y demás, pero son figuras que los... Me río de la interpretación que tú dices, que es el astronauta saludando como en plan torero, en plan Curro Romero, saludando a la posteridad, tío. La gente puede verlo en la pantalla, y yo creo que son figuras, de momento, antropomorfas, algunas con grandes cabezas, con ojos inmensos, y la cuestión es decir, que hace unos 2000 años, esa gente, ¿qué estaba representando? Cuando hace un ser con antenas, con dos... Yo ni sé si es extraterrestres o no lo sé, pero es curioso que en unas montañas de Perú parezcan estas figuras que no tienen nada que ver con animales, no tienen nada que ver con pistas. Y lo más curioso, Fernando, que esta señora alemana que trabaja 40 años no nos cuenta, que están ahí, sino que se descubren casi por accidente después, ¿no? Ella no se metía en otras interpretaciones. Ella descubrió una de las funciones de las pistas Nazca, que es que algunas de esas líneas coincidían con momentos astronómicos. Ella, por supuesto, entendía, conocía el tema mejor que nadie, que había muchísimas más líneas que no coincidían con... Bueno, pero al coincidir, estas cuando menos tienen una función astronómica, una función calendárica, para medir ciclos, lo cual también es lógico. Es decir, si estás haciendo algo para que se vea desde arriba, ya sea para comunicarte con los dioses o con marcianos, pues no solamente estás llamando su atención, sino que estás marcando determinados momentos, determinados hitos para señalar, para computar cuándo son sus visitas o cuándo se van a repetir. Tiene una función también para medir el tiempo, entre otras muchas, no es sorprendente. Tú te coges la Gran Pirámide, pues su función no es la de ser un calendario, pero sin embargo está perfectamente orientada, alineada y está marcando momentos astronómicos importantes. Eso hasta en las catedrales pasaba, en determinados momentos la luz que entra por una ventana, por una vidriera, pues dan... Es decir, el que hubiera una función astronómica en esas pistas no quiere decir que fueran un observatorio, sino que es una de las muchas funciones que podrían tener. Aceptado. Tenían una función astronómica algunas de las líneas, pero eso no justifica, y además, yo se lo decía a ella, pero ¿para qué montar toda esa historia? Si lo que se busca es una alineación para determinar pues el punto del horizonte por el que aparece o sale el sol en una fecha determinada, es que lo marca con 2 piedras. No tienes más que con 3 si quieres para precisar más. No tienes que trazar líneas a veces de decenas de kilómetros, algunas de ellas son tremendamente largas. Has dicho una cosa muy importante, o sea que yo diría que es el punto clave de la cuestión de las líneas de Nazca, es que ellas solo pueden ser vistas desde determinada altura, o sea, fueron hechas para ser vistas de lo alto.
¿qué suponemos a partir de eso? Que realmente o existía alguien que estaba allí arriba mirando esas líneas, o que servía a alguien que estuviera allá arriba. Ahora, ¿allá arriba dónde? ¿Y quiénes estaban allá arriba? Ahí volvemos, podemos retomar el tema también de los mapas de Piri Reis, famosos mapas del almirante turco, ¿no?, que muestran la Tierra desde una perspectiva, supuestamente, ¿no?, lo que he leído, no sé si eso es cierto, no he podido averiguar a fondo el tema, desde una perspectiva como si fuera un satélite, ¿no?, que hubiera tomado o por lo menos visto, ¿no?, la Tierra, y de ahí entonces el cartógrafo turco hubiera dibujado el mapa del planeta Tierra a partir de esa perspectiva. O sea, podemos hablar entonces de una tecnología en el pasado, desde la órbita terrestre, o entonces de un plano más bajo, pero aéreo, ¿no?, dentro de nuestra atmósfera, que pudieran, o sea, gente que pudiera contemplar, ¿no?, estas líneas, seres inteligentes a que hablamos, ¿no? Y para que ahora queda ahí la cuestión, ¿con qué objetivo, ¿no?, esa gente que estaba ahí arriba observaba esas líneas o le servía de algo esas líneas? Yo creo que la clave está ahí, o sea, en la posición, cómo fueron, o sea, de dónde se ven estas líneas. Tenemos que buscar la respuesta por ahí, me imagino. La cuestión, Pablo, es que lo que es extraño realmente es que, vuelvo a redundar, ¿en qué demonios pinta un personaje de 70 metros de altura, con esas grandes cabezas, y que además tú, Fernando, que conoces bien la mitología y los dioses interpretados en figuras cerámicas? No hay ese tipo de dioses. Yo admito que haya dibujos religiosos, ¿no? Es decir, que estos seres, estas personas hace 2000 años representaron mensajes para sus dioses. Me parece más lógico que incluso que pistas y demás historias. Pero lo que sí me parece curioso es que hay algunos personajes muy concretos, que yo no les llamo el astronauta, que lo llaman allí astronauta, les ponen nombres. Y su séquito. Y su séquito. Realmente estos son como fuera de catálogo, ¿no? Están ahí de repente, nadie sabe por qué. Claro. Y a mí lo que me parece raro es que había, no voy a hablar de conspiración ni mucho menos, pero sí es cierto que yo hablaba con los pilotos y una cosa es lo que ve pues la gente que vaya a Nazca, ¿no? Y le pasan pues el colibrí, la ballena, no sé qué, las figuras típicas y además bastante tranquilizadoras, ¿no? Y dan una explicación oficial. Aquí están las figuras que nuestros antepasados crearon. Sin embargo, yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, a un piloto, José Zabaleta Estrada, que me dijo, mira, pues yendo a esos montes para allá donde ni siquiera circulan las avionetas, y pude ir con él al final, hay otras muchas figuras que ni siquiera se han catalogado, que ni siquiera han salido en publicaciones y que rompen esas teorías, porque son figuras de seres humanoides que están ahí mirando al cielo, yo no sé qué explicación tienen, pero que rompen todo lo que se ha dicho hace 45 años sobre estas líneas. Y es lo misterioso realmente, ¿no? Porque unos kilómetros más allá hay algo de lo que no se habla. Hombre, lo que pasa, ahí hay dos aspectos, a mi juicio, importantes. Uno, que está claro, que están hechas para ser vistas desde el aire, ya sea por seres hipotéticos, los dioses, o por seres reales que volaban. Uno ya puede escoger una de las dos hipótesis. Otro punto importante, a mi juicio, es que hablamos de las pistas de Nazca porque en la Pampa Colorada hay una extraordinaria concentración de todo ese tipo de geoglifos, de líneas, espirales, dibujos de insectos, dibujos de animales, realizados magníficamente. No digo que no estuviera al alcance de ellos, se hicieron pruebas y se demostró que trabajando a escala así se puede hacer eso. La técnica, además, como conocéis bien, es sencilla porque es apartar la capa superficial, que es de color ocre, y queda debajo pues un terreno que es rico en anhidrita y es mucho más claro. No tenían problema para hacerlo. Pero es un diseño tan elegante, ahorrando tantas líneas, están hechas como cuando uno traza dibujos sin levantar la punta del lápiz del papel, ¿no? Bueno, eso tampoco es sorprendente porque esos pueblos tenían unos criterios estéticos peculiares pero extraordinarios. Pero no puedes aislar la Pampa de Nazca, la Pampa Colorada, del resto de la cultura que había en esa zona y más al sur. Si tú sigues en esas montañas, pues en efecto hay otras representaciones, pero es que te vas un poco más al norte y se meten en el desierto de Cucaje, llegan también. Pero es que te vas al sur, está Chile, y toda la zona norte de Chile tiene geoglifos de otra factura, con otro estilo diferente, pero con exactamente con la misma función. Solamente se pueden ver desde el aire. Y ahí sí que parecían todavía ser más explícitos porque había flechas señalando direcciones, porque había muchas representaciones de seres también extraños. Pero si nos basamos solamente en la forma, podemos caer en el mismo error de Däniken, que terminaba viendo astronautas pues en todo lo que... Esto parece un astronauta, y a lo mejor pues lleva una mochila con el oxígeno y lleva además... Y es porque el hombre no se había tomado el trabajo
de estudiar esa cultura, de ver la simbología, de ver los aspectos religiosos y de ver el resto de la iconografía de esa cultura. Si tú te coges y te vas, bueno, un poquito más abajo, al lado, a Paracas, a la cultura de Paracas, te vas a encontrar seres todavía más raros que esos que aparecen representados en los montes. Quiere decir que son marcianos, para hablar coloquialmente, o son representaciones antropomorfas, que eran muy frecuentes, no porque tuvieran el capricho en los países americanos de representar a los dioses con dientes, de felino o con alas de águila. No es porque existieran, sino porque juntaban atributos de una forma simbólica en esos personajes. Entonces, si nos basamos sobre la forma, corremos el riesgo de pasarnos un poco. Si hubieran tenido realmente contacto físico con seres de otro planeta, y esos seres de otro planeta, respondiendo a la imagen que tenemos de ellos, eran distintos, los habrían representado en vasijas, los habrían representado en tela, los habrían representado de mil maneras distintas. Y ahí están esos hombres alados, ¿no? Que, pero lo que es más probable, pero son hechos aislados y que sí, pueden, simbólicamente tienen otras explicaciones. Lo más probable es que los hayan representado, pero no nos llama la atención en sus representaciones porque eran iguales que nosotros. Eso es lo más, fácil. La cultura, bueno, pues que seguramente conocemos un 5%, un 3% de lo que fue aquella cultura, que efectivamente fue una cultura refinadísima, que fue una cultura que llegó a unos extremos de sabiduría, de conocimientos, de astronomía y tal, y dejó esto que forma parte de algo que desapareció y otras cosas que han quedado. Entonces, lo bonito es meterse lo bonito... Lo que es divertido es empezar a explicarse, pues no, pues tampoco te tienes que explicar. Las calzadas romanas, si las descubrieran dentro de no sé cuánto, pues unos señores que hicieron unas calzadas romanas porque estaban muy puestos en la ingeniería. Pues si les parece bien a ustedes, vamos a ver la segunda parte del documental y luego continuamos el coloquio. Con todos los respetos a la figura de María Reiche y sin negarle ni uno solo de sus méritos, hemos visto que su hipótesis, considerando las líneas de Nazca como un observatorio astronómico, puede descartarse. Era una idea sugestiva, que encajaba con los esquemas arqueológicos más conservadores y que fue apoyada por muchos, quienes incluso veían en las figuras de animales trazadas junto a las líneas un equivalente de las figuras del zodiaco en la astrología clásica. Pero si no tienen una función astronómica, ¿para qué están ahí? Entre el gran público, muchos creen que son lo que parecen, pistas de aterrizaje. Es una hipótesis que lanzó el suizo von Däniken hace más de 30 años y contó, y aún cuenta, con numerosos seguidores. Según él, los alienígenas, los antiguos dioses maestros del pasado, construyeron una o dos pistas para el aterrizaje de sus naves y cuando pasado el tiempo se fueron, los antiguos habitantes de Nazca trazaron el resto de pistas y dibujos como un reclamo para que ellos volvieran. Lo cierto es que en la Pampa Colorada no hay ninguna pista apta para el aterrizaje. Solo se ha quitado la capa superficial de piedras y guijarros oscuros para dejar al descubierto la tierra clara de debajo. No están allanadas y mucho menos cimentadas. Por otra parte, es ridículo imaginar que los presuntos extraterrestres usasen vehículos que necesitaran pistas para aterrizar o despegar, como si fuesen aviones convencionales. Cuando se va a colonizar un planeta, lo menos que debe pedirse son naves de aterrizaje vertical. Hasta nuestros modestos artefactos espaciales lo hacen. Algunos, como es el caso de William Isbell, abogan por tesis conservadoras, tan del gusto de las revistas de divulgación científica pretendidamente rigurosas, aunque su idea resulte tan absurda como las de Däniken. Para Isbell, las pistas y dibujos de Nazca no servían para nada. Simplemente se hicieron para que la población estuviese ocupada en las épocas de poco trabajo agrícola y así no tuviesen tiempo ni ganas de procrear. De esa forma no nacían más niños de los debidos y el índice demográfico se mantenía estable.
Por su parte, Johann Reinhard deduce que las líneas formaban parte de un complejo culto